buenas, Dios les bendiga. Les saludo desde mi casa con muchísimo frío. Espero que estén en su casa y pues les invito a que puedan ponerle pause y vayan por un cafecito, una taza de té rico para esta pequeña clase que vamos a ver hoy. La semana pasada no tuvimos estudio porque tuvimos la semana, bueno, el Día de Acción de Gracias y la invitación a formar parte de la Semana del Hogar. Esa fue la razón por la cual no enviamos este estudio. Espero que haya sido de bendición el tiempo de Acción de Gracias y que hayan podido estar en casa juntos, dando gracias a Dios. Y bueno, si alguien también pudo ser parte de, perdón, de los temas de el culto perdón, la semana de oración, también fueron de mucha bendición, invitando a la iglesia siempre a estar orando unos por otros. Esa gran importancia y trascendencia de pedirle al Señor que nos haga intercesores como Cristo, ¿verdad? Intercede por nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Permítanme orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra es viva, porque siempre trae esperanza y también, Señor, nos lleva a una reflexión, a crecimiento. Gracias, Señor, porque caminar contigo siempre es señal o invitación a no ser iguales, sino a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición y dirección para este tema. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de empezar, permítanme compartir un canto. Vamos a escuchar este canto muy bonito. Lo cantamos en un himno en un culto, pero pues en voces más privilegiadas seguramente se escuchará mejor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, hermanos. Mis faltas, nuestras faltas son ciertamente muchas. Su gracia es superior a cualquier falta. Hermanos, bueno, permítanme compartir nuevamente pantalla, pero ahora para seguir con este tema. De las cartas verdes, vámonos. Estamos viendo, hermanos, un proceso discipulado que, como he mencionado, yo creo en todas las clases, pareciera repetitivo, pero hay detalles que son cruciales en un cristianismo maduro a un cristianismo que se va formando en el camino y que Dios tiene misericordia, pero qué bueno es poder detenernos a meditar y decir, sí, eso sí lo vivo, pero no lo sabía o no lo sabía y esto me ha traído claridad. Ojalá, de verdad, si alguien quiere compartir lo que Dios está haciendo a través de estos mensajes o estos estudios, va a ser muy reconfortante y muy edificante el saber qué Dios ha hecho. Yo personalmente he sido muy confrontada por muchas cosas, porque nuestro cristianismo se basa inconscientemente, hermanos, en nuestras fuerzas, en lo que hago, en que a Dios no le agrada, en que vivimos un cristianismo con miedo o con mucha represión o con muchas cosas, y creo que este tiempo es para darnos la libertad, o sea, para saber quiénes somos, porque también hoy vamos a ver eso y es muy fuerte, pero también para ver la gracia y el amor, o sea, alcanzar a ver quién soy yo y qué hizo Dios por mí de una manera más fuerte. Eso hace que mi amor por Dios sea más profundo. Y bueno, vimos la fe, no los voy a repetir porque me llevé un chorro de tiempo la vez pasada, entonces no les quiero quitar tanto tiempo, pero hemos estado viendo todo esto. Si usted no lo ha visto, la clase pasada, hace 15 días, repetimos esto. Si no, pídame el libro, lo tengo en PDF y se lo puedo compartir. La verdad, el libro es un poquito complicado, o bueno, al menos para mí, a lo mejor para ustedes no. Yo les invitaría a que lo leyeran y lo releyeran para poderlo digerir, porque es mucha la información. Pero hemos visto que para crecer necesitamos fe, que Dios tiene un proceso, que siempre, que Dios nos ama aun cuando fallamos, que no nos escondamos cuando fallamos. Entender que el propósito de Dios es que quiere que nosotros seamos imagen de Jesús, y todo lo que pasa a nuestro alrededor es para que podamos formar esa imagen. Y para eso Dios nos prepara, ¿verdad? Y nos hace tener una necesidad de Él. Y eso lo obra muchas veces a través de la crisis. También hemos hablado de que somos completos, no hace falta nada para estar plenos en Dios. Y su palabra, no, todas las promesas son sí, y en Él, ¿verdad? Dice su palabra. Aquí la cuestión es que nos podamos apropiar de ellas. Y bueno, vimos también la identificación y la consagración, ¿verdad? Y la consagración, como el progreso saludable del cristiano, está basado en comprender, entender y apropiarse de las verdades para causar un crecimiento
un crecimiento real. A grandes rasgos vimos todo eso la semana pasada, pero hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el yo. Pareciera un tema repetitivo, pero es algo interesante vamos a irlo viendo. Entendemos perfectamente que el yo es carnal, la vida carnal natural, la vida, pues, del primer Adán en nuestra vida, el saber que cuando, cuando nacemos, antes de encontrar a Cristo, tenemos una naturaleza pecaminosa, una vieja naturaleza que se inclina por hacer lo malo, por rebelarnos contra la voluntad de Dios, contra su santidad, ¿verdad? Y entonces el yo es ese, pues digamos, enemigo interno que lucha constantemente. Y para poder y la invitación de este capítulo, hermanos, es el poder realmente conocernos a nosotros mismos. Bueno, obviamente el Espíritu Santo nos va a llevar a darnos cuenta quiénes somos. Un gran error del cristianismo hoy en día y un gran error de la evangelización hoy en día es que este tema no es tan crucial. Es decir, ven a Cristo y Él te va a perdonar tus pecados y punto, es todo lo que decimos. Acéptalo y acepta su gracia. Y no es malo, ¿verdad? Porque ese es el gran regalo que Dios nos da. Pero cuando tú no sientes la necesidad de ser salvo, se valora mucho menos la gracia. Para poder amar, disfrutar y entender el amor de Dios, yo necesito entender quién soy, qué le hice a Dios. Y para eso es necesario entender el yo, hasta dónde yo puedo llegar, mi maldad puede llegar y darnos cuenta. Y saben, hermanos, esta reflexión es para todos, obviamente, pero creo que muy particularmente este tema llega mucho al corazón de aquellos que nacimos en cuna cristiana y que de muchas maneras, pues no nos sentimos tan malas personas. Somos personas que nacimos en cuna cristiana y bendito Dios, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Pablo, bueno, Pablo yo creo que más por su personalidad, pero no fuimos personas que, digamos, tocamos fondo en un sentido externo, ¿verdad? En un sentido de adicciones, de malas decisiones, de rumbos pesados, ¿no? Y eso muchas veces hace que no entendamos la gracia, porque no hemos trabajado el yo o porque no hemos sido conscientes de quiénes somos. Gente que Dios le ha permitido tocar el fondo, quizás le es más fácil, pero o gente que ya tiene muchos años en Cristo y ya siente que pues ya superó todas esas cosas externas y espérame, hay muchas cosas internas que tenemos que trabajar. Entonces es bien importante este tema, hermanos, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Necesitamos por medio del Espíritu Santo conocernos. ¿Por qué es importante, hermanos? Bueno, porque como veíamos la vez pasada en identificación y en consagración, es necesario morir a nosotros, es necesario entender quiénes somos. Y, el, y la invitación constante de Dios, veíamos en las clases pasadas, es realmente entender que debemos morir a nosotros, que identificarme es esta parte con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, ya no soy yo quien debe vivir, sino debe vivir Cristo. Y para que esto suceda, yo necesito entender qué debe morir en mí, o qué cosas son las con las que, cuál es el pecado con el que yo cargo.
¿Por qué, hermanos? Me gustó muchísimo esta frase porque dice, toda vida resucitada brota de la muerte. De lo contrario, no es una vida resucitada. ¿A qué se refiere con esto? A que si yo no he entendido que Dios me sacó de la muerte espiritual, de quién yo era, del pecado que yo cargo, pues entonces yo no voy a disfrutar o no voy a reconocer el poder de esa resurrección, porque a lo mejor me siento medio muerto, me siento medio débil, pero no muerto, lejos de Dios, que soy indigno de estar con Él. Entonces, dice la Biblia en Juan 12:24, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, el entendimiento de la necesidad de morir a quien soy yo, para que realmente Cristo viva, es necesario para mi experiencia de resucitar juntamente con Cristo. Si yo no, no alcanzo a percibir o a conocerme de tal manera de decir, híjole, esta soy yo, y yo realmente mi vida es incapaz de estar cerca de Dios, soy indigna, y mi corazón, mi espíritu están muertos. Necesito que Cristo les dé vida. Por eso es importante conocer el yo. Am, el autor mencionaba algo muy interesante porque decía que en muchas iglesias, sí, no es que en todas, ha pasado que llega una persona, se entrega a Cristo y mi papá, era mi papá, no me acuerdo, creo que sí era mi papá el que decía, son llamaradas de petate, ¿verdad? Se encienden bien rápido, pero se apagan también muy rápido. Gente que a lo mejor experimenta el amor de Dios, experimenta la gracia, experimenta un mover en Dios, en su espíritu bonito, y de la noche a la mañana, o sea, eh, eh, se llena de actividades en la iglesia y hace cosas, y también de la noche a la mañana um, se cae y se va o se apaga. Jesús mismo habló, ¿verdad?, de los tipos de tierra del corazón. Pero tiene mucho que ver, hermanos, con que el yo sigue en casa, no ha muerto en Cristo, no ha sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, por eso es importante empezar a pensar si yo realmente estoy dejando que Cristo vive en mí y que Cristo gobierne y haga su obra en mi vida, o soy yo y obedezco a Cristo solamente cuando realmente va junto con lo que yo pienso. Mm, definitivamente el nuevo nacimiento tenemos que a saber que se basa en una profunda convicción de pecado y arrepentimiento delante de Dios y con un amor y devoción al Salvador. Eh, ese es el nuevo nacimiento, una profunda convicción de pecado y arrepentimiento y una firme devoción al Salvador. Pero en ese inter de seguir conociendo al Señor, de seguir creciendo, de madurar, necesito entender quién soy. ¿Cómo he repetido esa frase? Perdón. Necesito darme cuenta que yo, Ana, sigo gobernando, que yo sigo estando anhelando cosas que no van en el camino. Porque la santificación, hermanos, es un proceso de toda la vida. Cuando uno viene a Cristo, Dios lo justifica y lo perdona en ese momento, pero la santificación es un proceso largo. Y en ese proceso largo es donde yo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que sigue habiendo en mi corazón
y que necesito cambiar y que necesito renunciar y morir a ellas para que realmente haya vida en ella. Y, y para conocerme a mí misma, para conocer mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos, e incluso aquellas cosas de las que yo soy capaz de hacer y no pensaba que era capaz de hacer o pensar o decir. Dios ese proceso de darme cuenta, eh, dice aquí, vía experiencias dolorosas de mi total pecaminosidad y el poder que domina en nosotros, Dios lo va a usar. Es decir, estoy en una situación en la cual me di cuenta de, yo no esperaba reaccionar así y entonces reaccioné así. Bueno, tengo la opción de que Dios use eso para que yo pueda entender que aún necesito morir a cosas o puedo, decía el autor, escuchar como al enemigo y diciéndonos que no somos capaces. Pero Dios quiere usar la experiencia que dolorosa, la experiencia decepcionante, es porque muchas veces, hermanos, es decepcionante alguna reacción que tuvimos, alguna intención, algún deseo incorrecto, es decepcionante para nosotros. Y es cuando yo creo que el enemigo llega y nos dice que no vamos a ser capaces, pero en Cristo Dios usa eso para darnos, para morir más nosotros y para menguar, como dice su palabra, para que Él viva. Y un ejemplo muy claro, hermanos, es Romanos 7. Romanos 7 habla de esta lucha de Pablo por hacer el bien y no poder a veces. Y luego, muy hermosamente, Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Es decir, necesito pasar por Romanos 7 para llegar a Romanos 8. Necesito darme cuenta y decir, caray, esto soy yo, esta persona soy yo, pero eso me va a llevar a la experiencia de la vida en el Espíritu. Y a lo mejor son años, pero nos llevará a poder ver cómo el Espíritu es quien está dominando mi vida y no mi carne. Pablo en Romanos 7 dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. No está diciendo que son demonios, sino que el pecado que habita en nosotros contra el espíritu que quiere hacer lo bueno. Yo sé que en mí esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado. O sea, es esa lucha constante del yo y del espíritu. Y de decir, hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas y batallo. Es necesario, dice el autor, pasar por Romanos 7 para poder llegar a Romanos 8, a la vida en el Espíritu. Porque si sentimos o si pasamos, digamos, de una manera más rápida o tomamos un atajo, realmente no se saborea esa gracia, ese amor que no merecemos y que nunca hemos experimentado no merecer realmente. Se escucha muy bonito, pero realmente has sentido ese momento de decir, Dios, soy tan indigno de estar aquí. Señor, soy tan sucio para que tú me veas y me busques y me ames y me perdones. Es necesario pasar por ahí. Para salir de la lucha del capítulo 7, para llegar al 8, os repito, es necesario
pasar por ahí, perdón, lo repetí mucho. Am, a través de toda la vida, Dios nos muestra nuestra completa pecaminosidad y necesidad antes de poder llevarnos a los terrenos de la gracia, en los cuales vislumbraremos su gloria. La revelación de nosotros mismos precede o antecede a la revelación de Dios. El nacimiento espiritual y el nacimiento y el crecimiento espiritual perdón, sí, voy a volver a repetirlo, perdón. La revelación de uno mismo precede a la revelación divina. Este es un principio para ambos. El nacimiento espiritual y el crecimiento espiritual. Es decir, necesito conocerme yo primero para poder conocer a Dios y entender su valor y lo que Él ha hecho, es lo que Él ha hecho por mí. El creyente que atraviesa por luchas y fracasos es el cristiano que cuidadosamente y con amor es tratado por su Señor en una manera personal. Es decir, aquellos que están conociéndose a sí mismo y ven que hay lucha y que hay debilidad y que hay cosas que no agradan, véanlo como la oportunidad de que Dios está tratando con nosotros. Preocúpese aquel que se siente bien delante de Dios siempre. No estoy diciendo que todo el tiempo estemos lamentándonos, pero preocúpese aquel que tiene mucho tiempo sin ver algo que sea incorrecto delante de Dios. Preocúpese aquel que, que se siente merecedor, que llega con Dios a exigir cosas. Si usted está en una lucha constante y se agüita porque volvió a fallar, el Espíritu Santo está obrando, nos está diciendo que hay cosas malas aún, pero que son la oportunidad para que Dios haga su obra. El éxito viene, Dios siempre usa como estas paradojas porque viene vía el fracaso. El éxito viene después del fracaso, la vida brota de la muerte. Dios siempre está usando estos momentos difíciles para llevarnos a algo glorioso. La muerte del yo no es la excepción. El vernos a nosotros y decepcionarnos es la mejor oportunidad para que Dios obre. Dice su palabra en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, hermanos, es muy interesante pensar lo siguiente. Perdón, es que no veo un cuadrito, me borra. Aquí está. ¿Qué Dios usa para darnos cuenta quiénes somos? ¿Qué Dios usa para darnos cuenta que todavía el yo está gobernando? Pues bueno, a veces Dios usa al esposo o a la esposa, a los hijos, ¿verdad? A la familia. A veces Dios usa las crisis económicas para darnos cuenta que somos dependientes y orgullosos y quizás egoístas aún. A veces Dios usa la enfermedad para hacernos más dependientes de Él, para saber que la vida se debe valorar mejor. A veces Dios es un jefe grosero para darnos humildad, amor, perdón. Y, híjole, el autor dijo algo, hermanos, que a mí me pegó mucho, porque dice, por lo tanto, las personas y las circunstancias nunca son causa del fracaso. La reacción del yo es la causa y el único problema que realmente tenemos que enfrentar. O sea, el problema no es la esposa,
no es la falta de dinero, no es la enfermedad, no es el jefe, soy yo y mi reacción ante la situación. Ejemplo, un botón, por ejemplo, un botón, el COVID-19. ¿Cómo ha sacado cosas de nosotros? De mí, muchas, hermanos, muchas. Hay días que yo, ay, voy a llorar, no quiero. Hay días que yo me siento tan incapaz de ser pastor por los miedos que se atraviesan en mi cabeza. Hay días en los que eh, me siento muy bien, pero hay días en que eh, me siento chiquita y débil, en que me siento harta de esto, en que, no sé, se vienen muchas cosas a mi cabeza y le pido perdón a Dios y le digo a Dios, no sé por qué me tienes como pastor si a veces mi fe pareciera tambalearse muy fuerte. Me han dolido tanto las muertes de hermanos y, y no alcanzo, ¿verdad?, a ver el panorama completo como lo he predicado. De verdad, las predicaciones han salido de mi corazón y espero que las puedan sentir así. Pero hay momentos en que esta pandemia no ha sacado cosas buenas de mí. La soledad, eh, el estrés, el no estar con ustedes, no saca lo mejor de mí. Saca el yo que hay en mí y que debe morir. Que Dios está usando, hermanos, para darnos cuenta de quiénes somos y que aún hay cosas que deben morir a nosotros para que Cristo viva. Dele gracias a Dios por su jefe, por su esposo, por sus hijos, por su bajo salario, por la enfermedad, porque son una oportunidad para que Cristo se glorifique y yo muera cada vez más. O, no sé si es una palabra correcta, muera cada vez más, porque estamos muertos o no, pero para que realmente viva Cristo en nosotros y nosotros podamos morir al pecado. Esa es la frase correcta. Tenemos que entender, hermanos, por tanto, que nuestra experiencia hacia arriba con el poder de Dios va en proporción con nuestra experiencia hacia abajo. Es decir, mientras haya menos de mí. Y no estoy diciendo, hermanos, que tengamos la peor autoestima del mundo y que no sirvo para nada. No es lo que quiero decir. Dios nos ha dotado de maravillosos talentos y Dios nos llama a reconocer, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nosotros y a reconocer en otros la obra de Cristo. Pero hablo, hermanos, de entender que no somos nada sin Él, que no hay valor en nuestra vida sin Cristo y que realmente nuestra pecaminosidad va más allá de lo que nosotros imaginamos. Como dijo el mismo Jesús, no hay ni uno bueno, solo Dios. Eso es lo que realmente es la experiencia hacia abajo. El crecimiento raramente es hacia abajo, cada vez menos de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras reacciones, de nuestra forma de ver las cosas, a intentar verlas a la luz del Señor. Y termino. No se trata de ser débiles al pecado, débiles o que el pecado sea débil en nosotros. No, todavía es más abajo. Tampoco se trata de que estamos muriendo, como ahorita mencionaba. Todavía es más abajo. Dice Romanos 6:11, considérense muertos al pecado. ¿Qué implica esto?
que cuando un hombre está muerto, pues no tiene nada de fuerza. Nosotros debemos actuar bajo el hecho de que estamos muertos con referencia al pecado. Debemos tomar el lugar más bajo y, a ver cómo Dios obra en nosotros. Debemos tomar nuestro lugar en el lado de la resurrección con respecto a la cruz, y al hacerlo dejar atrás la vida del viejo hombre, la vida nueva en Cristo. No hay nada bueno en Ana, no hay nada bueno en nosotros. Cristo es lo único bueno, y a como duele, va, lo digo y digo, ¡ay! Pero y no, Dios es quien nos da valor, y cuando entendamos eso, estaremos viendo realmente la vida plena. Así que separemos el yo de nuestra vida y vivamos para Él, hermanos, en esa confianza. Es un camino largo, no es de un día para otro, pero permita que la experiencia, el fracaso, el susto de decir, ay caray, ¿por qué pensé esto? ¿Por qué sentí esto? Le dé la oportunidad de que Dios obre en su vida. Y bueno, creo que termina, sí. Solo permítanme orar para despedirnos. Y estaremos orando por Magali, por Minerva, su tío parece que está ya en una condición muy grave. Y les pido que, como les dije en el WhatsApp, que estemos orando por el suegro de mi hermana, el señor Horacio Merino. Él pues está en una situación de cáncer bastante grave. Permítanme orar, hermanas, para ser despedidos. Señor, en esa convicción que nos das de saber quién eres tú, y en este caminar de saber quiénes somos nosotros, nos acercamos hoy agradecidos, Señor, porque somos inmerecedores e indignos, porque hay tantas reacciones, sentimientos, emociones que no son de tu agrado, Señor, y que aún gobiernan, y que aún nos jactamos de ellas, Señor, como si fueran algo bueno. Señor, trabaja con nosotros. Haz morir nuestro yo, por mucho que duela, para realmente vivir la vida que tú esperas, Señor. Buen Dios, también hoy queremos acercarnos para buscar ayuda y consuelo con todas las pruebas que estamos pasando. Yo te pido que bendigas la vida de Magali, de sus abuelitos, su tía, Señor. Guarda, Dios, en completa paz a quienes perseveran en ti, en tu pensamiento. Y también te pido, Dios, que todo esto, Señor, los lleve a conocerte, a temerte, a amarte. Usa a Magali y a su familia para traer esperanza. Por favor, Señor. También pedimos por la vida de Minerva, porque, Señor, está pasando por momentos muy duros. Yo te pido, Padre, que tú bendigas su vida y la hagas fuerte y la prepares, Señor, para ver tu voluntad en su vida. Oramos por la familia Merino. Oramos, Señor, porque también tu voluntad sea hecha. Señor, si tú has de llevarte al hermano Merino, por favor, trae la paz que necesitamos de saber que él ha tenido un encuentro contigo. Prepara a Rebeca, Señor, a Edgar, a Silvia, Dios, a Horacio, a Caleb. Señor, haz una obra increíble para contarle al mundo quién eres.
Gracias, Señor, porque tú no prometiste librarnos de problemas como estos. Al contrario, tú no prometiste sacarnos de este mundo y evitarlo, Señor. La gran diferencia es que tenemos esperanza y consuelo y confiamos en un Dios que tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos ven. Ahí está nuestro descanso. Gracias por hacernos peregrinos de este mundo. Ayúdanos a anhelar el lugar al que realmente pertenecemos por gracia. Padre, pedimos que tu mano nos acompañe y tu bendición sea con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos el domingo. Hay comunión, así que prepare sus enseres, todo lo que necesite para la comunión. Que el Señor les bendiga. Los amo mucho. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos.